Durante mucho tiempo, el café fue una constante en mis días. No era algo que cuestionara. Estaba ahí desde la mañana, a veces incluso antes de estar completamente despierto. No lo veía como un hábito, mucho menos como algo que pudiera influir en cómo me sentía. Era simplemente parte del paisaje, algo normal, algo aceptado, algo que en teoría me ayudaba a funcionar. No recuerdo exactamente cuándo empecé a tomar café. Siento que siempre estuvo ahí, en conversaciones, en rutinas, en pausas, en esos momentos en los que uno siente que necesita un empujón para seguir. Nunca me pregunté si lo necesitaba de verdad. Solo lo tomaba, porque así era como se empezaba el día. Y durante mucho tiempo no sentí que hubiera un problema. Me levantaba, tomaba café, seguía con mis cosas. Si estaba cansado, asumía que era normal. Si me sentía inquieto, lo atribuía al estrés. Si por la tarde la energía caía, pensaba que era parte del ritmo diario. Nunca conecté esos estados con el café. Al contrario, lo veía como la solución, no como algo que pudiera estar influyendo en el problema. El café era casi un aliado, algo que me ayudaba a rendir, a concentrarme, a arrancar. Y como muchas cosas que se vuelven parte de la rutina, dejó de llamar la atención. No lo observas, no lo cuestionas, simplemente está. Hasta que un día, sin que fuera una decisión grande ni dramática, empecé a notar algo. No fue un síntoma claro, no fue una señal evidente, fue más bien una sensación difusa, una especie de ruido de fondo en el cuerpo, como si estuviera siempre un poco acelerado, incluso cuando no había prisa, como si la calma costara más de lo normal. No pensé inmediatamente en el café, de hecho tardé bastante en relacionarlo, pero algo dentro de mí empezó a preguntarse si todo lo que daba por normal realmente lo era. No fue un momento de crisis, fue más bien un momento de curiosidad. Me di cuenta de que muchas de mis mañanas comenzaban con una sensación de urgencia que no siempre tenía una razón clara. A veces no había nada que apurara, pero el cuerpo ya estaba en modo alerta. Y el café llegaba justo ahí, reforzando ese estado, como si encendiera algo que ya estaba encendido. Durante años había usado el café para activarme, pero nunca me pregunté desde dónde me estaba activando, si desde el descanso o desde el cansancio, si desde la claridad o desde la necesidad de empujar. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, empezó a volverse importante. No decidí dejar el café. Tampoco pensé que fuera malo. No hubo una narrativa de esto me hace daño, ni una intención de cambiar mi vida. Lo único que decidí fue observar, reducir un poco, quitar una taza, aplazarla, ver qué pasaba. La decisión no vino desde la disciplina, sino desde la curiosidad. Y eso lo cambió todo. Al principio reducir el café se sintió extraño. No difícil, pero sí diferente. Había momentos del día en los que el cuerpo esperaba algo que no llegaba. No era una necesidad física clara. Era más bien una costumbre mental. Como si ciertas horas vinieran acompañadas de una expectativa automática. Las mañanas, sobre todo, se sentían distintas. No peores, pero distintas. Más lentas, más silenciosas. Al principio, eso se interpretaba como falta de energía, como si algo faltara. Pero con el paso de los días, empecé a notar que no era falta de energía, era ausencia de estímulo. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Cuando el cuerpo se acostumbra a funcionar con estímulos constantes, el silencio se siente incómodo. La calma se interpreta como vacío, pero no lo es. Es simplemente un estado al que ya no estamos acostumbrados. Reducir el café no me hizo sentir cansado todo el día. Lo que hizo fue quitar ese pico artificial que marcaba el inicio. Y sin ese pico, el cuerpo tuvo que encontrar su propio ritmo. Los primeros días hubo momentos de incomodidad, no físicos intensos, sino mentales. Una especie de inquietud suave, como si algo no estuviera en su lugar. Y ahí fue donde empecé a observar con más atención. Noté que mi energía, aunque menos explosiva, era más estable.
No había ese subidón inicial seguido de una caída brusca. El día se sentía más parejo, menos montaña rusa. También empecé a notar algo curioso con el sueño. No fue inmediato, pero poco a poco las noches se volvieron más profundas. Me costaba menos desconectarme. El cuerpo parecía llegar al final del día con menos ruido acumulado. No quiero decir que el café fuera el único responsable de cómo dormía. Sería simplista. Pero al reducirlo, algo se acomodó, como si el sistema nervioso tuviera un poco más de espacio para relajarse. Durante el día, mi relación con la concentración también cambió. Antes, asociaba concentrarme con estar activado, con estar un poco tenso. Ahora, empecé a notar que podía concentrarme desde un lugar más tranquilo, menos forzado. Eso fue una sorpresa. Siempre pensé que para enfocarme necesitaba estímulo. Resultó que muchas veces lo que necesitaba era menos interferencia. Reducir el café no me volvió una persona más productiva en el sentido clásico. No hice más cosas, pero sí las hice con menos fricción. Y eso, para mí, fue una mejora real. Hubo también un cambio emocional sutil. Me sentía menos reactivo, menos acelerado ante pequeñas cosas. No era una transformación radical, pero sí perceptible. Como si el margen entre estímulo y reacción se hubiera ampliado un poco. Y en ese espacio extra apareció algo que no esperaba. Más claridad. No claridad mental en el sentido de ideas brillantes, sino claridad corporal. Una sensación más nítida de cómo estaba realmente. Antes, muchas sensaciones estaban tapadas por el estímulo constante. Ahora empezaban a notarse. Algunos días me sentía cansado de verdad. Y eso estaba bien. Otros días tenía energía natural, sin empujes, y eso también estaba bien. El cuerpo empezó a mostrarse tal como era, no como yo quería que fuera. Eso fue quizá lo más valioso del proceso. Reducir el café no solucionó nada por sí solo. No arregló mi vida, ni eliminó el cansancio. Pero me permitió escuchar. Y cuando escuchas, empiezas a entender mejor qué necesitas y qué no. También cambió mi relación con el hábito en sí. Dejé de verlo como algo automático. Ahora, cuando tomo café, lo hago con más conciencia. No por inercia, sino por elección. Y esa diferencia cambia completamente la experiencia. Ya no lo uso para tapar el cansancio. Si estoy cansado, intento descansar. Ya no lo uso para forzar energía. Si no la tengo, me pregunto por qué. El café dejó de ser una muleta constante y se volvió una opción ocasional. Y eso no se sintió como una pérdida. Se sintió como un ajuste. Ese ajuste trajo algo inesperado. Más honestidad conmigo mismo. Empecé a notar cuándo realmente quería café y cuándo solo estaba respondiendo a una señal automática del día. Ya no era parte del piloto automático, sino una decisión consciente. Y cuando algo deja de ser automático, también deja de tener poder sobre ti. No porque lo elimines, sino porque lo entiendes. También me di cuenta de que al reducir un estímulo externo, aparecieron señales internas que antes pasaban desapercibidas. Hambre real, cansancio real, necesidad de pausa. Sensaciones simples que no pedían ser corregidas, solo escuchadas. Y en lugar de incomodarme, eso empezó a darme una sensación de confianza. La confianza de saber que el cuerpo sabe regularse cuando le damos espacio. Con el tiempo, entendí que no se trataba del café. Se trataba de cómo me relacionaba con los estímulos, de cuántas cosas usaba para empujar el cuerpo en lugar de escucharlo. El café fue solo el primer lugar donde lo noté. Reducirlo me mostró algo más amplio. ¿Cuántas veces confundimos energía con activación? ¿Cuántas veces creemos que estar despiertos es lo mismo que estar presentes? Y no siempre es así. Hoy mi cuerpo se siente distinto, no mejor en términos absolutos, sino más coherente, más alineado. Hay días con energía alta y días con energía baja, y ambos se sienten normales. Ya no necesito estar siempre arriba. Eso para mí fue un cambio importante. Si estás escuchando esto y tomas café, no hay nada que corregir.
No es una invitación a dejarlo, es solo una invitación a observar, a notar cómo te sientes antes y después, a preguntarte si lo usas por gusto, por costumbre o por necesidad. A veces pequeños ajustes abren puertas grandes, no porque cambien todo, sino porque te permiten ver con más claridad lo que ya estaba ahí. Reducir el café fue uno de esos ajustes para mí. No porque el café sea malo, sino porque yo necesitaba escucharme más. Y cuando empiezas a escuchar, el cuerpo empieza a hablar con más claridad. Si este tipo de reflexiones te sirven, si te ayudan a mirar tus hábitos desde un lugar más consciente y menos extremo, suscribirte al canal es una buena forma de seguir este proceso juntos. Aquí no se trata de prohibir ni de imponer, sino de observar y ajustar con calma. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has pensado en reducir el café o si has notado algo parecido con algún otro hábito. A veces compartir la experiencia es el primer paso para entenderla. Nos vemos en el siguiente video.